Hola amigos, te quiero dar la bienvenida a un nuevo video del canal de Madera de Papá. En esta oportunidad quiero compartir contigo cómo construí este hermoso longboard con este diseño original, así que te invito a ver el video. Muy bienvenidos amigos otra vez al canal de Madera de Papá. En esta oportunidad me puse un gran desafío de un original diseño de un longboard de 36 pulgadas, aproximadamente 90 centímetros. Así que en este caso le damos unos 5 centímetros más y cortamos todas las piezas en unos 95 centímetros aproximadamente. Luego con esta herramienta emparejamos uno de los lados de todas las piezas que vamos a ocupar para el proyecto, para que de esta forma podamos obtener cortes perfectos con la sierra de banco. Bien amigos, lo que estoy haciendo acá es generar la curvatura que voy a realizar finalmente en las piezas del longboard. Este es un template que yo les voy a compartir también en la descripción. Y lo que hice acá, bueno, prensé a ambos extremos y con ayuda de pequeños trozos de madera y también prensado generé finalmente la curvatura que generé acá en el template. Ahora vamos a marcar acá donde comienza el extremo de abajo y vamos a marcar también arriba. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Con la fresa arriba y muy importante con una base redonda, también les voy a compartir el link arriba de cómo hice esta base redonda para los que no tengan. Importante es que a medida que nosotros vayamos pasando por esta curva realizada con este trozo de madera, que este mismo trozo no se curve a medida que yo vaya avanzando. Por lo tanto es importante que este trozo que utilicen o como realicen ustedes la curvatura sea con un trozo que no sea ni muy delgado ni muy grueso, también para que puedan realizar la curvatura. Entonces, antes de realizar el corte, vamos a utilizar un cuchillo cartonero para eliminar lo que es el papel y finalmente realizar el corte. Recuerden entonces hacer una prueba con la fresa arriba y asegurarse de que no se curve el mismo trozo. Esta plantilla de papel la deben guardar, ya que la ocuparemos en otros momentos del proceso de construcción de este proyecto. Es muy importante que se tomen el tiempo y la paciencia para hacer esta plantilla curva de la forma más perfecta posible, ya que es la que ocuparemos para realizar la curva de las 4 piezas. Y aquí nos aseguramos que la profundidad de la curva que acabamos de realizar sea mayor al rodamiento de la fresa que vamos a ocupar. Y ya estamos listos para cortar con la sierra caladora y ocupar la fresa que les acabo de mencionar para seguir el mismo patrón de la curva que acabamos de hacer con la fresa anterior. Bien amigos, lo que vamos a realizar a continuación va a ser nivelar cada uno de los trozos que vamos a ocupar. Esto es para que cuando ocupemos la fresadora y la fresadora empieza a pasar por acá encima para realizar la curva final que estamos buscando, esta superficie tiene que estar plana para que la fresa genere los 90 grados en la curva que estamos buscando. Así que vamos. Y mientras ven a este hermoso sistema de nivelación hacer su trabajo, les invito a suscribirse al canal de Madera de Papá y hacerle clic a la campana para recibir todas las notificaciones cada vez que subo un nuevo video. Les dejaré el link acá arriba de su pantalla para que puedan ver cómo hacer este sistema de nivelación, y acá pueden ver que me dejó un cepillado perfecto en la cara que acabamos de trabajar. Ahora preparamos nuestra fresadora para trabajar con la plantilla curva de madera que acabamos de realizar. Bien amigos, tengo ya instalado mi accesorio y mi fresa que me va a ayudar a hacer la perforación en esta pieza. Y aquí con la ayuda del template, fíjense que en este molde ya tengo dos marcas importantes, que es donde empieza este corte de la curva y donde termina. Siempre cuando ocupan este template, fíjense que tienen un espacio que sobre tanto abajo como a los costados,
porque la idea es que cuando tengamos las dos partes curvas las pegamos y finalmente le hacemos un corte a las dos piezas ya pegadas para tener una sola pieza y luego pegarlas con las otras dos. Así que vamos a darle la perforación ahora. Luego de hacer los cortes curvos en las piezas, marcamos dónde está el extremo inferior y el superior. Bueno, acá acabo de cometer un error. Yo tenía que llegar con la fresa hasta acá o quizás un poquito más, pero el problema es que yo seguí a continuación y yo necesito ocupar este lado de acá, de esta cara de acá. Por lo tanto, como seguí la curvatura, yo no necesito que esto se curve tanto hasta este lado, porque la idea es que yo llegara hasta acá y después de esto yo sigo recto hacia arriba. Entonces aquí yo seguí la curvatura, así que con suerte el ancho de este es lo suficientemente ancho para luego cepillar por este lado y dejar la cara plana. Así que vamos a realizar lo mismo pero con esta otra cara. Y de los errores se aprende, amigos, así que les comparto esta experiencia para que no les vuelva a suceder a ustedes también. Y luego de realizar la curvatura a todas las piezas, las cortamos con la sierra caladora. Les recomiendo hacer las curvas lo suficientemente profundas, ya que en mi caso me sucedió que tuve que ayudarme de la plantilla que hice inicialmente para poder hacer el desbaste de la madera que sobraba. Antes de continuar, quería dar un pequeño tip. Voy a ocupar estas dos fresas. En este caso, esta fresa la voy a ocupar para esta pieza de acá. Aquí tenemos dos opciones. Una es realizar el desbaste de esta parte sobrante que tengo acá, desde este extremo hasta este otro. El problema de hacer eso es que las vetas de la madera, si bien van así, si es que yo hago el desbaste de aquí para acá, es muy brusco para la madera y podría ocasionar quizás un daño en alguna de las partes de la madera. De hecho ya me ha pasado otras veces. Por lo tanto, vamos a hacerlo en el sentido contrario. Lo vamos a hacer así. De esta forma el desbaste lo va haciendo así la fresa y es mucho más seguro para no echar a perder la pieza. Por lo tanto vamos a ocupar esta, que si bien va ocupando la parte que nosotros ya tenemos la curva hecha, y ir haciendo así en este caso y va a ir desbastando esta parte sobrante que tenemos acá arriba. Y para esta pieza, en este caso ya le hicimos el desbaste, ocupamos esta fresa porque nosotros necesitábamos desbastar la parte de abajo, que era la parte sobrante, y así podemos ocupar esto. Y como les dije, como esto va haciendo así, vamos siguiendo el sentido de la veta y no dañamos la pieza. Así que eso, sigamos adelante. Y luego de rebajar la madera, quedo muy contento al ver que las piezas calzan de forma perfecta, siguiendo las marcas que hicimos previamente. Así que ya era tiempo de pegar cada una de las piezas y preparamos nuestro pegamento, prensas y empezamos el proceso de pegado. Para esto es muy importante que sigan las marcas que hicimos previamente de los extremos inferiores y superiores para que todo calce de forma perfecta. Y les recuerdo que si ustedes ocupan estas mismas prensas, es bueno prensar tanto arriba como abajo para ejercer la misma presión en ambos costados. Y con las piezas ya casi listas, ya es tiempo de empezar a armar nuestra plantilla. Les recuerdo que esta plantilla se las comparto de forma gratis en la descripción del video.
Ya con nuestra plantilla lista, le damos un nuevo cepillado a las piezas para acercarnos al grosor final del longboard. Luego del cepillado ocupamos nuevamente la plantilla curva para realizar marcas que nos servirán de guía para los próximos cortes. Ajustamos ahora la altura del disco y, siguiendo las marcas que hicimos previamente, estamos listos para realizar el corte que necesitamos. Luego de realizar estos dos cortes, y como el longboard es para mí en este caso, decido realizar una unión con tarugos para darle más soporte y más fuerza a la pieza final. La verdad es que ya a estas alturas podía respirar tranquilo, sabiendo que la parte más complicada de este proyecto ya había pasado, que era realizar las uniones y las juntas curvas entre la madera de aromo y la madera de fresno, que en este caso, para los que aún se preguntan, la madera de aromo es la madera oscura y la madera de fresno es la madera más clara. Y son las mismas maderas que utilicé para el proyecto del longboard que le hice a mi hijo Samuel, y ese mismo video lo pueden ver acá en el canal de igual forma. Ahora lo que hacemos, removemos los excesos de pegamento que hayan quedado para no dejarle todo el trabajo al sistema de nivelación. Y aquí pueden darle un pequeño vistazo a cómo se está viendo esta pieza. Así que antes de darle el último cepillado, decidimos utilizar la plantilla para obtener la forma final utilizando la sierra caladora y siguiendo, por supuesto, los límites de la misma plantilla. Y ya podemos dar paso al último cepillado, que nos va a ayudar a eliminar cualquier rastro de pegamento que haya quedado y que la pieza esté perfectamente nivelada. Ahora lijamos los bordes para eliminar cualquier irregularidad. Esto lo hago con una lija de grano 120 para que no afecte tanto a la pieza. Y ahora en ambos lados le damos dos pasadas de una lija de grano 80, luego una de 120, luego de 180, luego de 220 y finalmente de 320 para que quede ultra suave la pieza. Luego de esto redondeamos los bordes con la fresadora. Ahora dejamos aún más suaves estos bordes que acabamos de redondear con una lija de grano 220. Ahora, utilizando una escuadra y la línea central de la plantilla, posicionamos a escuadra los tracks y realizamos las últimas marcas donde finalmente perforaremos. Y aquí yo me ayudo de una guía para realizar las perforaciones a 90 grados. Y ahora avellanamos cada una de las perforaciones teniendo el cuidado de que el tornillo quede a ras de la pieza. Y ahora les tengo una pequeña sorpresa. Este era el proyecto ideal para realizar la primera marca de madera de papa. Ahora le aplicamos un paño húmedo en ambos lados para eliminar cualquier rastro de suciedad o polvo que haya quedado, y lo preparamos para aplicarle el aceite de tung, que le va a dar la protección y el brillo que buscamos a la pieza. Es muy importante que sigan las indicaciones del producto. En este caso hay que aplicar una capa cada 24 horas y entre cada capa es muy importante realizar un lijado muy fino
En mi caso lo hice con una lija grano 400 para eliminar cualquier imperfección o rastro de polvo que se haya pegado en el mismo aceite. En mi caso le apliqué 4 capas de este aceite de betún para darle el brillo que estaba buscando, y finalmente le agregué 2 capas de poliuretano para interiores y exteriores para darle la última protección y el sellado a la pieza, y dándole el lijado fino después de cada capa. Bien amigos, después de un largo proceso vamos a aplicar ahora la lija. Ustedes pueden comprar cualquier lija y pegarla de las lijas que venden en el mercado, cualquiera. En mi caso voy a aplicar este producto, que es el mismo que apliqué en la patineta, en el longboard que le construí a mi hijo. Este se llama Lucid Grip, el producto, y consta de un spray que es un pegamento y una especie de polvo que es vidrio molido, que entre los dos conforman la lija finalmente. ¿Cuál es la gracia de esto? Es que es una lija prácticamente transparente y que nos va a ayudar a no perder este lindo diseño que hemos construido, y va a funcionar perfectamente como lija. Ya lo probé en la patineta de mi hijo, así que importante, como un pequeño tip, tengan la pieza limpia, libre de cualquier polvo que tenga, así que yo ya le pasé un paño previamente a esto. Así que vamos a aplicar el producto. En mi caso era la segunda vez que ocupaba este producto y cometí el error de no limpiar bien el producto después de su primer uso, pero pude aplicar el pegamento de forma correcta con el cepillo de esponja que traía el mismo producto. Siguiendo con las instrucciones del producto, tomamos la botella de vidrio molido y la colocamos boca abajo. Luego, manteniéndola lejos de la pieza donde aplicaremos, le damos pequeños golpecitos a la botella para que se esparza bien el vidrio molido sobre el longboard. Y ahora le damos la última capa de pegamento. En este caso pude darme cuenta que necesitaba una limpieza al spray líquido, así que pude aplicarlo de forma correcta sobre el longboard. Una vez que el producto ya esté seco, utilizamos la avellanadora para eliminar cualquier rastro de vidrio molido que haya quedado en estas perforaciones. Ahora le colocamos los tornillos y damos vuelta a la pieza con cuidado con la lija que acabamos de aplicar. Le colocamos las tuercas a los tracks y ya estamos listos para poder colocar las ruedas. Inicialmente colocamos una golilla, luego 2 rodamientos. Luego aplicamos un poco de fuerza entre la rueda y los 2 rodamientos, esperando que haga una especie de clic, lo que indica que colocamos de forma correcta el rodamiento. Finalmente colocamos la última golilla y la tuerca que afirmará la rueda. Y ahora le damos el último apriete a la tuerca de las ruedas y a las tuercas de los tracks, y ya estamos listos para ver el resultado final. Sin duda amigos, este ha sido un gran desafío, pero como todo gran desafío, cuando logramos sacarlo adelante, este nos entrega una gran felicidad, y sin duda este ha sido uno de los grandes proyectos de maderas que yo realizaba hasta ahora. Así que ahora es tiempo de probar el nuevo longboard. ¡Vamos, mi Chami! ¡Vamos! ¡Vamos, mi Chami! Si te gustó el video amigo, te invito a darle like, y si quieres ver más videos como este, te invito a suscribirte al canal. Muchas gracias por ver el video.